En este video te contaremos cómo ha sido el proceso que ha atravesado México en su historia para lograr llegar a un gobierno progresista en el año 2018 con Andrés Manuel López Obrador. Para esto te contaremos los procesos con mayor relevancia e influencia durante el siglo XX y XXI, así como sus repercusiones a nivel político, económico, social y cultural que tuvieron trascendencia más allá de las fronteras. Para iniciar es necesario revisar el proceso revolucionario a inicios del siglo XX, conocido como la Revolución Mexicana, considerada como la primera experiencia de intento de reforma progresista en América Latina. Esta revolución se inició en los años previos a 1910, en un contexto político denominado como el Porfiriato, en el cual Porfirio Díaz estuvo a la cabeza del gobierno durante 30 años. Pese al logro de algunos avances en la estabilización económica y política de la nación, no hubo prosperidad económica para el conjunto de las clases sociales. El campesinado, así como los habitantes de las ciudades, no disfrutaban de una situación de prosperidad ni de justicia social. Esta situación, sumado a los retos del nuevo siglo, hicieron insostenible el gobierno de Porfirio. En este escenario, los grupos opositores al porfiriato eran de distinta índole, desde el campesinado hasta la clase industrial. Estos grupos se oponían a la continuidad del gobierno por no sentirse representados por el mismo, lo cual genera en 1910 los primeros levantamientos armados, los cuales tuvieron como cabeza más visible a Francisco Madero. Estos primeros levantamientos fracasaron debido a un apoyo popular reducido, pero una segunda ola con participación destacada de Francisco Villa, Emiliano Zapata, Pascual Obregón y Petra Herrera lograron poner tras las cuerdas el régimen de Porfirio y llevarlo a la renuncia del cargo. Sumado a estos caudillos populares, otros también lograron tener gran influencia en la Revolución Mexicana a través de la pluma y el papel, tal como los hermanos Jesús Ricardo y Enríquez Flores Magón, a quienes se exiliaron por sus ideas políticas. Estos dos hermanos serían reconocidos como quienes sembraron la semilla del fenómeno revolucionario y que tomaron por armas la pluma y el papel. Una vez vencido Porfirio, las fuerzas revolucionarias se enfrentan entre sí por el poder del Estado y la continuidad de la revolución. Las facciones moderadas, encabezadas por Madero y Obregón, se enfrentan a las facciones radicales representadas por Villa y Zapata. Para 1917 se inicia el proceso de constituyente para una nueva Carta Magna, la cual estaría liderada por Venustiano Carranza. Aunque de esta lucha los moderados salen triunfadores y de manera alevosía dan muerte a Zapata en abril de 1919 y a Villa en julio de 1923. Con la ganancia de esta nueva constitución se recogían muchos de los principios e ideas que inspiraron la revolución. Algunos de sus artículos lo expresan claramente, como el otorgamiento de garantías o derechos individuales a toda clase de mexicanos, prohibir la esclavitud, establecer la educación laica para escuelas oficiales y particulares, consagrar el principio de soberanía nacional, señalar que el régimen de gobierno era de una república representativa, democrática y federal, dividir el ejercicio del supremo poder de la federación en tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, establecer un régimen de protección a la clase trabajadora. Desafortunadamente para los mexicanos, esta nueva constitución no significó la materialización de los ideales revolucionarios ni de los intereses de las amplias mayorías de la población. El verdadero primer intento de aplicar las ideas de la revolución en México fue llevado a cabo durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. Su mandato se inicia bajo el panorama de la crisis de 1929 y por ende en un momento complicado para México. Asimismo, el gobierno de Cárdenas se desarrollaba bajo el plan sexenal, que incluye como reformas centrales la soberanía sobre las riquezas del subsuelo, la prosecución de la reforma agraria, la educación socialista y la intervención del Estado en la economía y el desarrollo industrial.
El plan reconocía explícitamente la lucha de clases, fortalecimiento de las instituciones sindicales. En la práctica, el gobierno de Cárdenas se caracterizó por tener un férreo compromiso con las clases populares y con el bienestar de la nación. Materialización de esto fueron los distintos proyectos y políticas llevadas a cabo. Entre las más destacadas se encuentra la nacionalización de los ferrocarriles, la nacionalización de las petroleras presentes en el territorio, la expropiación de tierras a grandes propietarios, la creación de ejidos comunales para la reforma agraria, el apoyo y la promoción del sindicalismo y la creación de organizaciones como la Confederación de Campesinos Mexicanos, CCM, la Confederación de Trabajadores Mexicanos, CTM, y el Partido de la Revolución Mexicano, PRM. El gobierno de Cárdenas se vio con menor apoyo debido a la oposición que agentes nacionales e internacionales ejercían por sus reformas. Las medidas económicas de potencias extranjeras aumentaron el costo de vida y la inflación, lo que ocasionó un retiro del proyecto popular. Y en ese mismo sentido, el ascenso de las clases industriales nacionales al poder. En cuanto a los posteriores gobiernos, estos fueron relegados a intereses extranjeros más que cercanos a los intereses populares. Estos mandatarios fueron principalmente procedentes del PRI, Partido Revolucionario Institucional. Así como se cierra el siglo XX para los gobiernos progresistas en México bajo un dominio de casi 70 años del PRI. Entrado el siglo XXI, volverán los intentos por una apertura democrática en la cual diferentes sectores de izquierda progresista formarán coaliciones para intentar llegar al poder. En el año 2006, la coalición por el bien de todos, liderada por Andrés Manuel López Obrador, casi empata al Partido de Acción Nacional, PAN, en un cuestionado panorama electoral. Posteriormente, en el 2012, surgirá el Frente Amplio Progresista, FAP, la coalición Salvemos a México, al Diálogo para la Reconstrucción de México y al Movimiento Progresista, lo que dará lugar a la continuación del proyecto alternativo en cabeza de AMLO, que posteriormente se fragmentaría con la retirada de partidos por divergencias e inconformidades ideológicas. Ya para el 2012, AMLO se registra nuevamente como candidato a la presidencia respaldado por la coalición Movimiento Progresista, quien se desgastó ya que los partidos pertenecientes a esta inscribieron por separados candidatos a las contiendas locales. Posteriormente denunciarían irregularidades en el proceso electoral como compra de votos, así como la superación del tope de campaña por parte de la coalición Compromiso por México, quien en esta ocasión puso como presidente a Enrique Peña Nieto, con más del 30% del escrutinio, resultado que variaría debido a las impugnaciones que al final no tuvieron mucho efecto. En el tercer intento por llegar a la presidencia, AMLO consigue alcanzar el cargo en el 2018, triunfando por encima de las fuerzas políticas tradicionales como el PRI y el PAN, con un alto porcentaje de votos. La victoria se debe en parte a la coalición entre los partidos Morena, Partido del Trabajador y Partido Encuentro Social a través de la plataforma Juntos Haremos Historia. Este triunfo es celebrado por multitudes en distintas plazas públicas del país, quienes están a la expectativa de una apertura democrática en un momento histórico. La nueva fuerza política que salta al escenario público hace énfasis en la corrupción como factor sistémico del desequilibrio en el poder. AMLO tiene la propuesta donde da marcada relevancia a la refundación del Estado en términos éticos y morales, más que en cuestiones económicas o sociales. Plantea encabezar la cuarta transformación en la historia de la nación a través de inversión social, así como una disminución de la violencia, crecimiento económico y con este mayor redistribución hacia los más vulnerables. El fortalecimiento de un mercado interno y todo esto de la mano del sector empresarial, bajo la consigna del respeto por la propiedad privada y el libre comercio con poca intervención estatal. Andrés Manuel López Obrador busca una transición pacífica en un tono conciliador, pero que tiene muy poco contenido o proyección antineoliberal, en búsqueda de legitimidad y gobernabilidad.
aunque las acciones estatales no son tan conciliadoras con el pueblo indígena, campesino, negro.